porque queremos el día de hoy disponer nuestros corazones para aprender de ti y que sea revelado cada día más tu evangelio y tu palabra para que nosotros podamos realmente vivirte y sentirte como tú quieres y como es tu voluntad para con nosotros, Dios. Te damos gracias por este momento que tú nos permites y te pedimos que tú seas el que hable en esta clase y no nosotros, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en cada palabra, Señor. Esta alabanza te la cantamos con todo nuestro corazón y esperando que sea con un olor fragante para ti, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Pues nuestro tema del día de hoy se llama resurrección. ¿Cómo se llama? Resurrección. ¿Saben ustedes qué significa resurrección? Volver a vivir. Muy bien, Nathaniel, diste la respuesta. Resurrección significa que alguien que estuvo muerto vuelve a vivir, ¿verdad? Eso significa resurrección. Jesús el Cristo, ¿saben quién fue? Sí. ¿Quién? ¿Quién me dicen? Cristo. Porque pudo haber sido cualquier otro Jesús, ¿verdad? Pudieron haber habido muchos Jesuses, pero solo hubo uno que fue el Cristo. Y fue aquel que cumplió con los 3 oficios. ¿Se lo sabe cuáles son los 3 oficios? ¿Cuál? Rey, profeta y sacerdote. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo como verdadero rey? Aplastó la cabeza de Satanás. ¿Y nos libró de qué? Del problema de Satanás, ¿verdad? Y él como verdadero profeta, ¿qué hizo? Para encontrarnos con quién? Con Dios. Con Dios, ¿verdad? El sacerdote nos quitó el pecado. Nos quitó el pecado. Esto es algo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto en otras clases. Pero ¿qué creen? Que la cruz, sin la resurrección, no hubiera valido lo mismo. No hubiera tenido el mismo valor si Cristo no hubiera resucitado. No hubiera tenido el mismo valor. Nosotros sabemos que Jesús el Cristo es aquel que cumplió con los 3 oficios, ¿sí? Él fue el ungido, el escogido por Dios. Entonces, el Cristo fue aquel que cumplió perfectamente, ¿sí?, con los 3 oficios para poder resolver el problema fundamental del hombre. ¿Cuál era el problema fundamental del hombre? Estar separado de Dios. Estar separado de Dios. Pero entonces, ¿por qué no tendría valor la cruz sin la resurrección? Porque si Cristo no hubiera resucitado, aquí Él fue en un sepulcro, donde cuando Él murió, allí lo llevaron, ¿verdad? Pero si Cristo no hubiera resucitado, ¿a los cuántos días resucitó? A los 3. Al tercer día, no hubiera cumplido con la totalidad de las profecías, ¿sí? ¿Cuántas fueron las profecías que se dieron sobre el Cristo? Muchas. ¿Más de cuántas? 400. Más de 300 profecías, ¿verdad?, se dieron sobre el Cristo. Pero si Él no hubiera resucitado, significa que Él no hubiera sido el Cristo. Y no hubiera cumplido perfectamente con ese pacto, ¿verdad? ¿Y qué creen que dijo Cristo antes de morir? Dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado? ¿Qué se imaginan cuando escuchan esa palabra? Que ya acabó. Significa que fue terminado. Pero no solamente esa palabra no significa terminado, sino ¿saben qué más significa esa palabra? Que Él fue aprobado y verificado. Fíjense que Dios era el maestro, ¿sí? Y Cristo el alumno. Pero tenía que aprobar para poder ser el Cristo, ¿sí? Pero Él no aprobó con ni una sola tacha, ¿verdad que no? Él aprobó como perfectamente. Significa que su sangre fue aprobada como perfecta, ¿sí? Y eso fue lo que lo convierte en el Cristo. Porque si Él no hubiera resucitado, entonces no hubiera sido el Cristo. Y su sacrificio hubiera sido en vano. O sea que no hubiera tenido ese significado que tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, como Él cumple con ese pacto perfectamente, su sangre es aprobada, ¿sí? Su muerte es aprobada como perfecta. Y entonces Dios lo aprueba para que Él pueda resucitar porque Él fue el Cristo. Él no cometió ningún error. Y Él puede resucitar. Y es aquí donde nos damos cuenta que realmente Él fue el Cristo. Nos habla en el Salmo 16 que su cuerpo no habría de quedar entre los muertos y por eso Él resucita. Pero no solamente eso, no solamente resucita, porque aprobó, le da
gloria y honra. ¿Qué les dio? Gloria y honra, ¿verdad? Lo coronó de gloria y honra. Pero no solamente eso, ¿qué creen? Que Él fue la primicia. ¿Qué es la primicia? Pues el primero. El primero en resucitar. Significa que todos los que resucitan, ¿sí? Él fue el primero, ¿verdad? Entonces significa esto, que si yo creo en la resurrección y en la salvación del Cristo, entonces yo resucito. ¿Pero qué significa resucitar? Que ya no estoy yo muerto en mis delitos y en mis pecados. Porque antes éramos, ¿qué? ¿Hijos de quién? De Satanás. Y ahora pasamos a ser hijos de quién? De Dios, ¿verdad? Y ahora entonces ya no me gobierna a mí y vuelvo, nazco de nuevo, ¿sí? Nacemos de nuevo, ¿sí? Entonces eso significa que yo vivo nuevamente. ¿Pero para qué vivo nuevamente si yo creo en Cristo? Dice, ¿para qué vivo? Para el mundo yo vivo. Para hacer lo que yo quiera en el mundo y cumplir mis sueños. ¿Cuál es tu sueño, Nathaniel? ¿Viste con Cristo? Ese es nuestro sueño ahora, que nosotros creemos en la resurrección y en esa salvación, ¿verdad? Porque ahora nosotros ya no tenemos esos pensamientos del mundo, ¿sí? Ahora mis sueños están enfocados en Cristo y yo vivo para Cristo, para poder ver su regreso. ¿Para poder ver qué, Nathaniel? Para poder ver su regreso. Y entonces yo puedo ser salvo, ¿verdad? Nosotros sabemos que la cruz, sin la resurrección no tendría valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que van juntas. Pues lo mismo va a ser para nuestro cupcake, ¿sí? El cupcake si no tiene arriba su crema batida, no lo hace un cupcake, si es simplemente un pan. Vamos a imaginarnos que este pan representa el sepulcro, donde fue llevado Jesús después de morir, ¿sí? Y el frosting que le vamos a poner arriba, la crema batida, es la sangre que derramó Cristo, ¿sí? Por nosotros en la cruz. Entonces, el frosting sin el panecito no es un cupcake, ¿verdad? Es crema batida y un pan. Pero juntos, ¿qué creen que hacen? Un cupcake. Entonces, juntos hacen al Cristo.